del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y Eduardo Sánchez, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, a quien le dejo la palabra. Gracias, Héctor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se ha dado un impulso sin precedentes a la construcción de infraestructura carretera, hidráulica, energética, turística, de salud y, desde luego, vivienda, con una inversión inédita de 7.7 billones de pesos contemplada en el Plan Nacional de Infraestructura. La obra insignia de este plan es la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Anunciada en septiembre del 2014, esta es la obra de infraestructura más importante en el país de los últimos 60 años y hoy en día el proyecto de infraestructura más ambicioso de América Latina. En su primera fase, el nuevo Aeropuerto Internacional de México podrá atender a 70 millones de pasajeros al año, 12 millones, duplicando la capacidad del actual aeropuerto. Cuando se concluya, el nuevo aeropuerto será el tercero más grande del mundo por número de pasajeros, ya que podrá transportar 120 millones de personas y 2 millones de toneladas de carga al año. Con una inversión que a la fecha asciende a 140,000 millones de pesos comprometidos en 321 contratos, esta obra es hoy el principal generador de empleos de México. Todos los días, 45,000 personas trabajan en este proyecto. Es importante recordar que el 70% del financiamiento es aportado por inversionistas privados y que son los propios usuarios del aeropuerto quienes están financiando la construcción mediante la tarifa de uso de aeropuerto, el llamado TUA. Este es, entonces, un proyecto autofinanciable. El pasado viernes, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, responsable del financiamiento y construcción del nuevo aeropuerto, obtuvo 30,000 millones de pesos para financiar la obra mediante un instrumento conocido como la fibra E, colocado a través de la Bolsa Mexicana de Valores. El éxito de esta colocación confirma el interés y la confianza que el proyecto del nuevo aeropuerto despierta entre inversionistas privados, nacionales y extranjeros. El esquema de financiamiento y los procesos de contratación de obra se llevan a cabo conforme a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Desde enero de 2015, este organismo internacional supervisa que el proyecto se apegue a las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia e integridad en la contratación pública. A continuación, Federico Patiño Márquez, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, nos ofrecerá mayores detalles sobre la obra y sus avances. Bienvenido, Federico. Gracias, Eduardo, muy amable. Bueno, estimados representantes de los medios de comunicación, licenciado Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, señoras y señores, muy buenas tardes y la verdad me siento muy a gusto estar y muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes. Y para dar inicio, si ustedes me lo permiten, quisiera yo mostrarles un video del sitio. Quiero llevarlos ahorita a la obra. Este es un video que fue grabado hace un par de semanas, muy reciente. Como ustedes saben, estamos grabando y filmando la obra para dejar como un testimonio del avance de la misma y por lo tanto déjenme llevarlos a la obra. Es un video que dura algunos minutos, así que adelante.
México se consolida como una economía batiente que se abre paso frente a los retos complejos del siglo XXI. El nuevo Aeropuerto Internacional de México será el aeropuerto hub más grande y moderno de América Latina. La visita de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico al polígono avalan los grandes logros que hay detrás de un proyecto de esta magnitud. Gracias al trabajo unido entre los órdenes de gobierno, empresas e instituciones financieras, este proyecto es un símbolo de desarrollo local, nacional e internacional. Esta imponente edificación tendrá 90 metros de altura. Desde la cima o Sky Lobby se controlarán más de 850,000 operaciones aéreas al año de manera segura, ya que esta torre cuenta con 12 aisladores sísmicos ya instalados en su totalidad. Los avances de esta importante edificación avanzan con éxito. Hoy se avanza en el corte, habilitado y suministro de la estructura metálica que conforma el fuste o columna de la torre. El centro de transporte terrestre será el punto de conexión de más de 70 millones de pasajeros al año. Ahí se incorporarán los servicios de transporte colectivo metro, metrobús, tren de pasajeros y estacionamiento, así como vehículos particulares a la nueva terminal a través de un viaducto elevado actualmente en construcción. La cimentación de las pistas consta de las siguientes etapas: limpieza y nivelación, hincado de drenes, precarga del terreno, consolidación y pavimentación, siendo este el último paso en la construcción. Además, se instalará la red de drenaje, el tendido de líneas eléctricas y pavimentación de los 5 kilómetros de longitud, incluyendo las calles de rodaje que posee cada pista. Parte del basalto será reutilizado para el proceso de precarga de la pista 6 actualmente en construcción, y el restante será la materia prima de pavimentación de las pistas 2 y 3. Las dos subestaciones eléctricas funcionan como el corazón del suministro eléctrico del nuevo aeropuerto. Esta compleja red eléctrica incluye 3 transformadores de potencia conectados a 26 circuitos encargados de distribuir toda la energía eléctrica. Este suministro eléctrico es comparable al abastecimiento de la ciudad de Cuernavaca o Pachuca. En el emblemático edificio terminal avanza la construcción de las losas de cimentación. Se han concluido 500 losas de las 865 que la conforman. Como parte de los requerimientos especiales, se utiliza concreto a base de humo de sílice, el cual provee la durabilidad y resistencia necesaria. En la losa se utilizarán más de 100,000 toneladas de acero de alta resistencia para brindar gran soporte. Ya se trabaja en la instalación de 8 foniles. Los foniles son estructuras de acero en forma de embudo que soportarán la cubierta del edificio terminal. En total, serán 21 foniles. Cada fonil tendrá una altura de 45 metros de alto y un peso aproximado de 357 toneladas. Los foniles servirán además para captar el agua de lluvia, luz solar y viento para funciones de ventilación, siendo este un edificio sustentable. El desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional de México es una gran inversión en infraestructura que será un importante detonante económico que representará un crecimiento del 3.3% del Producto Interno Bruto. Construimos la puerta de México al mundo. Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Pues bien, y para poder financiar esta gran obra, quisiera comentarles que, como muchos de ustedes saben, que como parte de nuestro esquema de financiamiento el viernes pasado, concluimos exitosamente la colocación de una fibra E por 30,000 millones de pesos, que resulta ser la fibra más grande que se haya colocado en nuestro país. El gobierno federal crea este instrumento, el cual ha sido utilizado con gran éxito en otras partes del mundo, como un vehículo para canalizar recursos del público inversionista en proyectos productivos de infraestructura. Para asegurar que el aeropuerto sea financieramente viable, hemos diseñado un esquema conjuntamente con la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de garantizar que el proyecto sea autofinanciable. Esto significa que tiene su propia fuente de pago con los recursos provenientes de la tarifa de uso del aeropuerto, conocida como TUA, del actual y del futuro aeropuerto. Es decir, que son los propios usuarios los que están financiando la construcción del nuevo aeropuerto. A la fecha, el financiamiento privado suma 6,000 millones de dólares colocados en 2 bonos verdes que han recibido reconocimientos internacionales.
a los que se suman los 30,000 millones de pesos equivalentes a 1.600 millones de dólares de la FIBRAE. Se trata de un esquema de financiamiento innovador que permite a los fondos de pensiones invertir en proyectos de infraestructura a largo plazo en línea con las mejores prácticas internacionales. Que quede muy claro, la próxima administración no enfrentará presiones financieras para terminar la construcción del nuevo aeropuerto porque no representa deuda pública ni cuenta con la garantía del Gobierno federal. Así, el nuevo aeropuerto se financia sin presionar las finanzas públicas y se mantiene como un patrimonio de todos los mexicanos. La reciente colocación de FIBRAE reflejó la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la viabilidad de esta magna obra. No es una exageración decir que es uno de los proyectos de infraestructura más estudiados y discutidos en nuestro país. La decisión del sitio óptimo para la ubicación del nuevo aeropuerto fue un proceso muy largo y complejo que tomó muchos años de análisis. Así, a partir de los estudios aeronáuticos, hidrológicos, geotécnicos, ambientales, así como la convivencia con otros aeropuertos, se determinó que Texcoco cumplía con las características idóneas. Dichos estudios fueron realizados por organismos altamente especializados como MITRE, que es el Centro de Investigación Aeronáutica más avanzado del mundo, o la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU, la propia IATA, que es la asociación que agrupa a todas las aerolíneas a nivel mundial. También participó el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Politécnico Nacional y otros consultores expertos en la materia. Es por ello que la obra y el diseño del nuevo aeropuerto fueron producto de años de análisis y resolución por parte de los expertos nacionales e internacionales en la materia. Los aeropuertos, como muchos de ustedes saben, se construyen desde el espacio, es decir, que lo primero y más importante a tomar en cuenta son las rutas por las que llegarán y saldrán los aviones. Texcoco es la única opción cercana a la ciudad que nos permite incrementar casi 4 veces la capacidad actual y concentrar las operaciones nacionales e internacionales en un solo aeropuerto. Solo Texcoco nos permite contar con un aeropuerto con capacidad para atender la demanda futura durante los próximos 6 o 7 décadas. La reciente colocación de la fibra es una muestra de la confianza de los inversionistas en este proyecto. Está blindado contra la corrupción, se está construyendo con total apego a la legalidad, todo es público, transparente, es una caja de cristal a través de la cual cualquier ciudadano puede ver lo que está ocurriendo en tiempo real. Los inversionistas privados quienes, reitero, están financiando buena parte de la obra, exigen transparencia, pues al igual que todos los ciudadanos, quieren saber dónde se está invirtiendo su dinero. Para eso, al colocar bonos en los mercados financieros para pagar la construcción del aeropuerto, el grupo aeroportuario está obligado a cumplir con requerimientos muy estrictos de revelación de información y transparencia. La transparencia ha sido un eje rector en el desarrollo del nuevo aeropuerto. Nos comprometimos a estar a la altura de los mejores estándares internacionales, incluso más allá de lo que establece la propia ley mexicana. Así, lo hemos hecho y para ello ha sido clave el acompañamiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, para promover las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza, contrataciones públicas, integridad y transparencia. Además, somos el primer proyecto de infraestructura pública que utiliza el estándar de datos para las contrataciones abiertas, que es un estándar global de datos para reflejar el ciclo completo de contratación desde la planeación hasta la ejecución de la obra. Esto
refrenda nuestro compromiso continuo y permanente con la apertura y el acceso a la información sobre el nuevo aeropuerto. Hemos publicado en nuestra página de Internet y en el portal de datos abiertos del Gobierno de la República información detallada sobre los 321 contratos que el Grupo Aeroportuario ha celebrado desde el inicio del proyecto por un monto cercano a los 140,000 millones de pesos. Cualquier persona pudo conocer y auditar desde su origen de forma abierta, sencilla y accesible la información sobre las licitaciones y los contratos del nuevo aeropuerto. El avance físico y financiero de estos contratos igualmente es público y puede ser consultado en nuestra página de Internet. En los procesos de contratación ha prevalecido el criterio de apego irrestricto a la legalidad y a la transparencia, que gane el mejor. Hemos integrado una cadena de salvaguardas que van desde el diseño de las bases de licitación hasta los procesos de evaluación de propuestas y la transmisión en vivo de la apertura y fallos de adjudicación. Ahorita vamos a poner un ejemplo y vamos a navegar por la página para que vean cómo estamos difundiendo este tipo de información. En estos procesos nos han acompañado notarios públicos, testigos sociales, un panel de expertos integrado por Parsons, que es el gerente de proyecto. Parsons es una empresa norteamericana, experta en actuar como gerente de proyectos en este tipo de megaproyectos, sobre todo aeroportuarios. Contamos también con el ingeniero civil maestro, que es la firma holandesa Nederland Airport Consulting, que está encargado precisamente de toda la parte del lado aire. Los aeropuertos se dividen en lado aire y lado tierra. Lado aire son las pistas, las plataformas y los rodajes. Ahí es responsable el ingeniero civil maestro. Y lado tierra es la torre, el edificio terminal y el centro multimodal de transporte, que está a cargo del despacho de Norman Foster, uno de los mejores arquitectos a nivel mundial. Así también nos acompañan en este tipo de procesos la Secretaría de la Función Pública y muchos otros especialistas en la materia. En los procedimientos de contratación han participado 1,750 empresas, por cierto, más del 90% son mexicanas. Actualmente trabajan 292 empresas nacionales e internacionales en la obra y se han generado más de 45,000 empleos directos e indirectos en la zona. Este año pretendemos llegar a 70,000 empleos. Dada la gran relevancia del nuevo aeropuerto para impulsar el desarrollo de México, la sociedad merece tener certeza sobre el proceso constructivo. Así lo entendemos en el Grupo Aeroportuario. Por eso, hemos mantenido una política de subir la información de avance de obra en nuestra página de Internet y en las redes sociales. Asimismo, recibimos a universidades y grupos de interés vinculados con la construcción y la aviación para que puedan conocer el proyecto de manera directa. Gracias a esta medida, el sitio de construcción ha recibido a más de 7,000 visitantes. El nuevo aeropuerto es un proyecto estratégico para la vida nacional. Es una obra de infraestructura clave para el desarrollo del país, no para los próximos 6 o 12 años, es clave para los próximos 100 años. Representantes de los medios de comunicación, muchas veces se ha dicho que en México no planeamos con visión de largo plazo. Se dice que otros países sí pueden hacer proyectos de largo aliento, pero que en México no. Este aeropuerto es una clara demostración de que los mexicanos sí podemos hacer grandes obras con visión de futuro, con visión de Estado. Este aeropuerto habrá puesto a México en la ruta correcta para detonar su potencial turístico, comercial y económico. El nuevo aeropuerto es más que un proyecto de gobierno, es un proyecto de Estado, es un proyecto de México para los mexicanos. El nuevo aeropuerto es un proyecto único que será patrimonio y orgullo de todos los mexicanos. Este es el mensaje que les traigo y ahora, si me lo permiten,
don Eduardo. Adelante. Si me lo permite, vamos a navegar. Quisiera que me acompañaran ahorita al sitio del Grupo Aeroportuario, para que todo esto que les acabo de comentar lo podamos ver, que ustedes lo puedan ver desde sus hogares, en el lugar donde estén, en cualquier parte del mundo pueden ustedes accesar a la página de internet del aeropuerto, que es www.aeropuerto.gov.mx, y ahí podrán ver y tener acceso a toda la información disponible. Por ejemplo, miren, es una casualidad. Ahorita estamos teniendo, ven la parte superior, es la presentación de ofertas del drenaje profundo. Está en vivo. Ahorita esto está sucediendo ahí. Firmamos todas las presentaciones de ofertas de las licitaciones, así como los fallos, para que la gente vea en tiempo real lo que está sucediendo en esa sala. Hoy se dieron a conocer, por ejemplo, los valores económicos, después analizarán los técnicos y finalmente se dará el fallo. Bueno, esta es nuestra página, pero déjeme ir a la parte de los contratos, a la parte de los datos abiertos, y vamos a navegar ahí para que vean lo que ustedes pueden accesar y pueden obtener a través de esta página. Miren, aquí tenemos también un tutorial que es muy fácil, los puede llevar de la mano. Aquellos que no tienen la habilidad para poderlo hacer, es muy fácil, métanse al tutorial y los puede llevar de la mano cómo accesar a la información. Aquí ponemos una palabra clave, ahí pusieron pista 2, por ejemplo, vamos a ver la pista 2. Y aquí aparece, por ejemplo, las características de la pista 2, que señala, por ejemplo, que es un sistema de precarga, que es el sistema que está utilizando para las pistas. El monto son 7,926 millones de pesos. ¿Quién ganó la licitación? Que es Coconal. Si hay un contrato modificatorio, pueden ustedes accesar a él. Y vámonos a ver lo que es, bueno, aquí tienen, si se bajan en la página, tienen aquí todo el ciclo del proyecto. Por ejemplo, desde la planeación, como les comentaba, hasta la ejecución de la obra. Aquí podemos ver incluso el avance físico y financiero de cada uno de los proyectos. Pero vamos a la parte de planeación. Ahí pueden ver la parte de la descripción del proyecto. Vamos a abrirla. El proyecto ejecutivo tiene acceso a toda esta información. Este es para la pista 2, insisto. Vamos a regresar. Vamos a ver la siguiente etapa, que es la parte de la licitación, que está desde las bases de licitación. Podemos accesar rápidamente a ella. Ahí está, estas son las juntas de aclaraciones. Bueno, ahí está firmado, por ejemplo, ahí ven las juntas de aclaraciones. Fueron 5 juntas de aclaraciones en esta. Son las preguntas que cada licitante realiza y las respuestas están ahí. Y como pueden ver, están firmados por todos los participantes. A ver, regrésate. Ese es, bueno, y así está. Hubo 5, no, ábrelo otra vez en la parte de, hubo 5 juntas de aclaraciones, se puede observar y se puede consultar cada una de ellas. Posteriormente fue la adjudicación del fallo, ahí podemos tener acceso a ello, ahí está el fallo. Aquí pueden ver el acta, o sea, aquí también otra vez está firmado por todos. En este acto aquí pueden ver la calificación que sacó cada uno de los licitantes. Y si se descalificó, ¿cuál fue el motivo? Aquí se explica con toda precisión. Vamos, como es puntos y porcentajes, se ve la parte económica y se ve la parte técnica y la edición final. Y aquí podemos ver todos los licitantes con sus puntajes. Y finalmente, podemos ya, una vez que se haya declarado el fallo, se contrata al licitante y entonces aquí tenemos la parte del contrato. Este es el contrato, por ejemplo, de la pista 2. Ustedes también pueden revisarlo, analizarlo, tener acceso a él y a todos sus anexos. Ahí lo que está atestado es simplemente datos personales, es lo único, pero aquí pueden tener, y si hay convenios modificatorios, también podemos tener acceso a él. Bien. Déjenme llevarlos, por ejemplo, algo muy interesante. Vamos a la parte de los testigos sociales, que es la parte del testimonio de legalidad de los testigos. Aquí tenemos todos los testigos sociales que participaron en las licitaciones. Cada uno de ellos tiene que dar su opinión sobre cómo se siguió el proceso de licitación. Y aquí tenemos, vamos al otra vez el de la pista 2, y ahí podemos ver, es el testimonio de legalidad donde señala
que efectivamente todo se hizo de acuerdo a derecho y de acuerdo con las bases de licitación. Ahí lo pueden ustedes observar. Bien. Vamos a esta es la parte de los contratos. Algo muy interesante también y que nos han preguntado mucho es sobre lo que acabamos de comentar en este momento, que es la parte del financiamiento. Déjenme llevarlos ahí rápidamente a la parte del financiamiento, en donde aquí, si ustedes entran, pueden ver con toda precisión en qué consistió el financiamiento, cómo se está llevando a cabo. Pero no solamente eso. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte de los bonos. Aquí está la cesión al derecho al cobro de la TUA. Esta es la cesión de Grupo Aeroportuario y el otro es el del ICM y el del Grupo Aeroportuario. Si entramos ahí está la cesión de derecho al cobro de la TUA. Ustedes también pueden analizarla, pueden revisarla. Vamos a salir de ahí. Y vamos a meternos a los fideicomisos. Los fideicomisos, aquí hay fideicomisos públicos y hay fideicomisos privados. En un principio no podíamos revelar la parte el contenido y el material de los fideicomisos privados porque estaríamos violando el secreto fiduciario. Sin embargo, obtuvimos la anuencia por parte de los fiduciarios para poderlo hacer, que esa era nuestra intención. Incluso fideicomisos privados, abrirlo al escrutinio público. Aquí están abiertos. Aquí pueden ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación, están auditados por la Secretaría de la Función Pública, están de hecho auditados por Pricewaterhouse y Deloitte. Y bueno, vete a uno de los fideicomisos, bueno, al cual sea. Aquí están los fideicomisos privados, que es el fideicomiso emisor y el fideicomiso de garantía. Bien. Y luego finalmente está el fideicomiso público, que es el de Nacional Financiera. Como ustedes saben, nosotros no manejamos un centavo en Grupo Aeroportuario. Es decir, nosotros no tenemos una tesorería. La tesorería la tiene Nacional Financiera. Nosotros trasladamos todos los recursos provenientes del PEF o provenientes que es el presupuesto de egreso de la Federación, o provenientes del mercado, a Nacional Financiera, quien administra los recursos del Grupo Aeroportuario y es el que canaliza estos recursos hacia los contratistas cuando lo instruimos. Esta, por ejemplo, también es estos son convenios que estamos celebrando ya con las empresas contratadas sobre el compromiso de que las empresas deban de cumplir, bajo protesta de decir verdad, principios de integridad y valores. ¿Me lo quitaste? A ver, ahí está el de Coconal, por ejemplo. Esto lo estamos firmando con cada una de las empresas, para que las empresas también adopten las mejores prácticas en materia de ética, de integridad, cero a la corrupción. Aquí hay un manifiesto, bajo protesta de decir verdad, de todas estas empresas que están participando, y esto ha sido ya política de Grupo Aeroportuario, de tener todas las empresas que están participando con este documento debidamente suscrito. Bien, pues, don Eduardo, esa es la información que traíamos. Muchas gracias, Espero que Federico. haya sido clara. Bueno, absolutamente. De hecho, es que aquí estamos viendo, pueden ustedes constatar el compromiso de transparencia que la administración del presidente Enrique Peña Nieto hizo en aquella presentación hace algunos años de lo que sería el proyecto del nuevo aeropuerto. Aquí está la herramienta para que cualquier persona, desde ahorita, desde el inicio del proyecto, Así es, y hasta su conclusión, pueda consultar los contratos. Los 321 contratos involucrados en la construcción del nuevo aeropuerto están ahí y lo puede consultar cualquiera, desde cualquier parte del mundo, con la especialidad que cada uno prefiera, desde el punto de vista financiero, de procedimientos, legal, la innovación en materia de compromiso ético, anticorrupción de integridad es algo sin precedentes. Los invitamos a que cualquier persona que esté interesada en este proyecto pueda hacer las consultas que quiera, las veces que quiera, a la hora que sea, respecto de lo que ha sido la construcción del nuevo aeropuerto y los contratos que están involucrados con esta obra. El nuevo aeropuerto se edifica conforme a los más altos estándares mundiales en materia constructiva, medioambiental, de transparencia y financiera. Su puesta en operación, contemplada para finales del 2020, no solo resolverá la situación que padecen los usuarios del actual aeropuerto, una situación de saturación,
sino que aportará una solución para las necesidades aeropuertarias del país para lo que resta del siglo. La selección del lugar en donde hoy se construye el nuevo aeropuerto fue producto de muchos años de análisis practicados por los expertos más reconocidos a nivel mundial. Es la mejor opción posible y está en el mejor lugar posible. La construcción del nuevo aeropuerto es la fuente de empleo de 45,000 personas hoy. Al alcanzar su máxima operatividad, en él trabajarán 450,000 personas. La posición geográfica de México y las características de esta obra, en la que convivirán las operaciones nacionales con las internacionales, permitirá que el nuevo aeropuerto se convierta en el centro de conexión aérea más importante de Latinoamérica y punto natural de enlace de pasajeros entre Sudamérica y América del Norte, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. El nuevo aeropuerto multiplicará la capacidad de transporte de pasajeros y carga. Los productores de aguacate en Michoacán o de tequila en Jalisco tendrán una plataforma mucho más sólida para exportar sus productos al mundo. Hay quien ha dicho que la obra del aeropuerto solo les interesa a los viajeros, y esto es absolutamente falso. A mí me consta, en los viajes que el presidente Enrique Peña Nieto ha hecho a diferentes partes del mundo, el interés enorme, por ejemplo, de países africanos, de China, de países europeos, en donde las aerolíneas quieren traer turistas a México y no es posible hacerlo porque no existe capacidad en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es desde donde se pueden hacer las conexiones a los diferentes centros turísticos del país. Hoy, la circunstancia de México en materia turística sería muy diferente, por supuesto para bien, si tuviéramos una capacidad aeropuertaria superior a la que tenemos. De tal manera que un taxista en un centro turístico o la persona que atiende a un restaurante en otro de estos centros o cualquier prestador de servicios tendría mejores condiciones de vida y mayores ingresos si este aeropuerto estuviera funcionando. Y lo mismo quienes exportan sus productos, desde una artesanía hasta el producto que ustedes quieran, que hoy no se puede mover la carga, la suficiente carga o la demanda de carga que nuestro país tiene para exportar nuestros productos si no fuera porque existiera, en caso de que existiera este nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto será la pista de despegue hacia un México mucho más competitivo. Además de los beneficios económicos, el nuevo aeropuerto cumplirá con las más altas especificaciones de sustentabilidad ambiental y contribuirá al rescate de una zona que hoy padece graves problemas de degradación ecológica, con el rescate de 5,000 hectáreas de áreas forestales y la rehabilitación de cuerpos de agua en una superficie mayor a la de la bahía de Acapulco. El conjunto de beneficios que está detrás de esta obra es sin duda una afirmación de la visión de Estado del presidente Enrique Peña Nieto, quien resuelve necesidades con soluciones eficientes de largo plazo y no con paliativos sin perspectiva de futuro. Decir sí al nuevo aeropuerto es decir sí a más inversiones, a más empleos, a más visitantes, a más ingresos para el país. Es decirle sí al México próspero que todos queremos. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Antes agradecer a Octavio Mayén, director de Comunicación Social del Grupo Aeroportuario, por su participación para esta conferencia de prensa. Tenemos 11 preguntas, por favor. Aquí están los micrófonos en los costados. Vamos a dar inicio con Carlos Lara, del Sol de México, por favor. Buenas tardes a ambos, vocero, don Federico. Tengo un par de preguntas, una para el vocero y otra para don Federico. Primero para don Federico, el director general del Grupo Aeroportuario. ¿Cuánto le costaría al país cancelar el proyecto del aeropuerto si es que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pues llegase a la presidencia de la República? Don Eduardo, consultarle,
¿No les preocupa que los empresarios estén dando un trato preferencial a López Obrador ahora que le han convocado a un foro para analizar el proyecto del aeropuerto? ¿No cree que esto sea algo extralimitado por parte de los empresarios? Gracias. Bien, bien, Carlos. Mira, no es fácil dar una cifra precisa, sin embargo, lo que te voy a comentar, podré equivocarme 5 más 10%, pero eso no es lo relevante. Hoy ya tenemos invertido cerca de 40,000 millones de pesos. A final del año tendremos aproximadamente unos 70,000 millones de pesos. Si consideramos que esa inversión que se está haciendo en el aeropuerto no va a poder recuperarse porque sería una cancelación, como bien lo señalas, además de las penas convencionales que tendremos, porque también tendremos contratados cerca de 180,000, 190,000 millones de pesos de los 140,000 que llevamos en este momento. Como vieron, las licitaciones continúan. Ahí seguramente habrá demandas de daños y perjuicios, de penas convencionales que lo establecen los propios contratos. Y si le agregamos de eso, por ejemplo, la lamentable cancelación de la mano de obra, es decir, la liquidación de personal, que si estamos hablando de cerca de 70,000 empleos para final del año, la cifra que tenemos más o menos es del orden de unos 120,000 millones de pesos. Es decir, significa más o menos como la mitad del valor total del proyecto, pero sin aeropuerto. Ese sería el resultado. ¿Ya lo pagaron? Ya lo pagaron. La circunstancia del nuevo aeropuerto, porque además yo agregaría, si me lo permites, Federico, además de los 120,000 millones de pérdida que tendría el país por la cancelación, habría además la cancelación de los 70,000 empleos que a fines de este año existirán en el aeropuerto y decirle adiós a 450,000 plazas de empleo que daría el aeropuerto en su mayor expresión. Esto sin contar la enorme pérdida desde el punto de vista social y de reputación en México, de que ante todos los inversionistas extranjeros que han apostado a México y a esta obra, pues que ya no habría crédito para México. México no tendría crédito si por una razón que no es jurídica se hiciera una cancelación como esta. Y por otro lado, también hay que decirlo, las enormes pérdidas que seguirían teniendo quienes ya no tendrían la oportunidad de recibir más turistas, de tener más comercio, de tener mayores exportaciones. Todas esas pérdidas pues sería muy difícil cuantificar, pero sin lugar a dudas estarían ahí. Por lo que hace a la pregunta que me dirigías, Carlos, con mucho gusto. Mira, estas reuniones, de hecho es que se han tenido muchas. Se tuvo una, si mal no recuerdo, en el año 2015, en la que fue en la oficina del secretario de Comunicaciones y Transportes, en donde estuvieron los expertos internacionales. Estuvo Mitre, que como ustedes saben es a nivel internacional la máxima autoridad, vamos a decirlo así, en términos técnicos en lo que hace al diseño de aeropuertos a nivel mundial. La OASI, estuvo las representantes de las aerolíneas, la IATA, en fin, era un grupo de expertos de la más alta calidad a nivel mundial. Y se reunieron con quienes hoy promueven la cancelación del aeropuerto y alguna otra alternativa. Ellos fueron escuchados y escucharon a estos expertos que de manera unánime se los dijeron: la alternativa que ustedes proponen es absolutamente inviable. Y con los datos que nos ha dado Federico Patiño, pues no es difícil concluir que cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto sería una barbaridad. Pilar Juárez, por favor, de Milenio. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me gustaría saber cuántas obras se van a concluir al término de esta administración, qué porcentaje se va a llevar del total de la obra. Y bueno, el año pasado hubo se concretaron 4 de 20 licitaciones. A mí me gustaría saber si hay un retraso en la construcción del nuevo aeropuerto. También me gustaría saber cuál es el costo actualizado del nuevo aeropuerto en pesos, de acuerdo con
bueno, si tienen el costo y si esta colocación de bonos con fibra E ya garantiza o qué porcentaje garantiza del total de la obra. Bien, ¿tu nombre? Perdón. Pilar, perdón. Gracias, Pilar. Pues son varias preguntas. La primera yo te contestaría, déjame empezar por el final. Como bien mencionó don Eduardo, lo que estamos ahorita haciendo es precisamente evitar presionar las finanzas públicas y incrementar la participación privada en el financiamiento de esta gran obra. Es decir, con todos los recursos que hemos captado de los mercados financieros, 70 centavos de cada peso serán invertidos a través del sector privado. Entonces, esa es la matriz que tenemos para inversión y gracias a esta fibra, que es un financiamiento muy ad hoc para este tipo de proyectos, estamos logrando esa meta. Por lo que respecta a las obras, mira, tenemos para este año tenemos un programa de licitaciones del orden de unos 50,000 millones de pesos, más o menos. Con lo cual estaríamos llegando a la cifra que les he comentado de tener una obra contratada al final del año de 190,000 aproximadamente millones de pesos. Como recordarán ustedes, todas las obras preliminares han sido concluidas, la barda perimetral, el camino de acceso, el drenaje temporal, la remoción de escombros, la nivelación del sitio, etcétera. A partir de 1997 empezaron las grandes obras, van avanzando de acuerdo al programa. Hemos concluido, por ejemplo, toda la parte de pilotes para el edificio terminal, el centro multimodal de transporte y la torre de control. Estamos ahorita con un avance del 60% en las losas de cimentación. Como saben, son 863 losas en el edificio terminal, de 400 metros cada losa y de 1,5 metros de espesor. Llevamos cerca del 60% ahí. También hay un avance importante en las pistas, la pista 2 y la pista 3, traen un avance del orden de unos 65%. Y la pista 6, que inició recientemente, ya concluyó con su primera etapa, que es la parte de la primera capa de Tezontle. Esa estará, la pista 6, la veremos al final del año, como está en este momento la pista 2 o la pista 3. Al final del año estaremos viendo la torre de control. Como vieron, ya terminamos la parte de la cimentación, que es la parte más compleja. De ahí empieza a crecer muy rápidamente porque es de acero prefabricado. Y veremos la torre cómo va a ir creciendo prácticamente todos los días. De tal suerte que al final de esta administración vamos a ver la parte de la fachada, de todo lo que es la estructura de la torre concluida. No así su equipamiento, eso vendrá después. Veremos también un avance importante en el edificio terminal. De los foniles, pretendemos concluir con 18 de los 21 foniles y concluir obviamente la losa de cimentación y la parte de los pisos del lobby del edificio terminal. Nada más para darles una idea y ver el tamaño de ella, nada más en el lobby de la terminal cabría el Zócalo de la Ciudad de México, para darse una idea del tamaño y magnitud. Eso básicamente sería lo que estaríamos viendo al final del año. Estaríamos licitando, por ejemplo, ahorita lo que acabamos de ver en la pantalla, pues es la presentación de ofertas del drenaje profundo. Ya se licitó la parte de las plataformas, se estaría licitando la granja de combustible, se estaría licitando también la terminal de carga, los edificios de apoyo, algunos edificios de apoyo, la gran mayoría. En fin, habría un avance importante. El porcentaje, pues mira, es difícil definirlo de este momento, pero yo te diría que estaríamos hablando de un 40-45% más o menos. El costo sí. Mira, el costo desde un principio, este es un aeropuerto, o más bien un proyecto, que tiene una gran relación con el tipo de cambio. El presupuesto original fue de 13,300 millones de dólares y es el presupuesto que traemos. Por eso, cuando hablamos de que hemos colocado ya cerca de 10,000 millones de
de dólares, significa que tenemos cubierto el 70% de esa cifra. Ahora, también es cierto que si bien tiene una gran correlación con el tipo de cambio en las inversiones, también tenemos una cobertura natural, ya que la tarifa de uso de aeropuerto, la TUA, es el único aeropuerto en México que está dolarizada, es decir, tanto la doméstica como la internacional, y por lo tanto ahí tenemos una cobertura natural entre los ingresos y los gastos. Carla Contreras, de Canal 11, por favor. Señor Federico, tardes ya. Preguntarles si hay alguna forma de poner un candado a los contratos que ya se tienen firmados hasta ahorita, a las licitaciones, para evitar que en la siguiente administración se echara abajo el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ahorita el vocero decía que cancelar este proyecto sería una barbaridad. En caso de que sí pudiera cancelarse, ¿qué se podría hacer con ese terreno? ¿Se quedaría la obra como pues quedaría a finales de 2018? Y no sé si ustedes ya están pensando en un plan B por si es que sí se echara a andar esta idea de cancelar el proyecto de la ciudad. Gracias. Sí, por favor. A ver, mira, en primer lugar, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto terminará el 30 de noviembre de este año y el plan es el plan único. Y el plan único es continuar con los trabajos del aeropuerto para cumplir con los compromisos hasta donde se tienen establecidos y que las próximas administraciones continúen. Los contratos tienen cláusulas, varios de ellos, la mayoría de ellos, tienen cláusulas de penalidad en caso de que una de las partes tratara de cancelarlo. De manera tal que de ahí vienen, por ejemplo, 40,000 millones de pesos, que es más o menos lo que calculó Federico Patiño, de multas, daños y perjuicios y penas convencionales. Que quede muy claro, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto continuará con esta obra y corresponderá a la administración que siga realizar lo que le corresponda. Guadalupe Flores, por favor, de Televisa. Un buen día. Después de una semana muy álgida que tuvimos la semana pasada y que culminó en el apretón de manos entre López Obrador y Castañón, presidente del CCE, ¿este apretón de manos fue indebido? Usted comenta que está blindado este proyecto contra la corrupción. ¿Hay alguna información que esté considerado como secreta en esto? ¿Y hay margen para cambiar algunos contratos futuros? ¿Y qué tanto podría presionar los costos que ustedes han planteado en este proyecto en caso de que se concrete una guerra comercial en materia de acero entre Estados Unidos y China? Porque esta obviamente es una obra altamente intensiva en el uso del acero. ¿Está considerado en el margen de los costos este posible disparo en los precios? Gracias. Con mucho gusto yo contestaría las primeras dos preguntas. No tendríamos ninguna opinión respecto a quienes se den la mano afuera de aquí. Lo segundo, pues que sí, que quede muy claro que el ejercicio de transparencia es absoluto. No hay ninguna información reservada, toda la información es pública, toda la información es transparente. Bien, en relación al posible incremento en el precio del acero, sobre todo, algo importante señalarles que la obra más importante, sobre todo que consume este material, es el edificio terminal y también la torre de control. Los contratistas, aquellos que ganaron las licitaciones, ya han adquirido la mayoría del material. Entonces ya si hay una fluctuación en el tipo de cambio, una fluctuación en el precio del insumo, pues ya lo tienen básicamente cubiertos. Entonces sería básicamente marginal si eso sucediera. Ángel Sánchez, del Financiero, por favor. Muy buenas tardes. Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, yo una vez está hecha esta colocación de fibra E, no sé si más adelante están ya considerando una nueva emisión, si en 2019 habría una nueva emisión de la misma del aeropuerto. Y la segunda, justamente Andrés Manuel dijo que estaban buscando también reuniones con expertos y que también iban a invitar al grupo aeroportuario. No sé si han recibido alguna invitación respecto al tema.
donde según esto él está dispuesto a dialogar de los contratos. Gracias. No, no hemos recibido ninguna invitación. Y tu primera pregunta es sobre el fondeo futuro. Prácticamente yo te diría que hemos llegado a un nivel razonable, pudiera darse. Lo más importante que lo que estamos haciendo es dejar los recursos necesarios para la próxima administración para que este proyecto continúe. Es decir, vamos a dejar fondeado ya el proyecto en el porcentaje que he comentado. Azucena Vázquez de Reforma, por favor, de este lado. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarles, insistir un poco en la parte del financiamiento privado, si tienen estimado incrementarlo en el porcentaje. Antes no era del 70% privado, se ha ido incrementando. Si está previsto también el escenario en el que Andrés Manuel interponga los amparos sobre los contratos, ¿qué podría pasar? También estuvimos revisando esos contratos y si hay algunas cosas reservadas. ¿Qué es lo que está a reserva, si nos pudieran explicar? ¿Y por qué exactamente está a reserva, por favor? Bueno, en cuanto a la reserva no me queda muy claro. Si está reservado simplemente sería de Estado la parte de los datos personales, pero fuera de eso nada está reservado, nada. Es totalmente público, incluso la fibra, que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el cruce lo hicimos a través de la Bolsa Mexicana de Valores y lo pueden ustedes accesar también al prospecto de la fibra, está disponible, es totalmente público y también lo tienen en nuestra página de Internet. La otra pregunta, Azucena, en relación al financiamiento. Sí, efectivamente, el esquema de financiamiento original era distinto. Y era distinto porque, como recordarán, cuando el señor presidente Enrique Peña Nieto anunció este proyecto en septiembre de 2014, el precio del petróleo estaba arriba de $100. El volumen de extracción también era distinto. Entonces, tendríamos que buscar esquemas novedosos, creativos, conjuntamente con la propia Secretaría de Hacienda, para evitar precisamente eso, presionar las finanzas públicas ante la caída importante del precio del petróleo. De ahí que nos vimos en la necesidad de buscar esquemas y fue que pudimos instrumentar, por una parte, la bursatilización de la tarifa de uso de aeropuerto, que, como insisto, somos los propios usuarios los que estamos financiando este aeropuerto, que por cierto es el 40% de los pasajeros que viajan, porque son los pasajeros que despegan, los que pagan TUA, y el 50% son extranjeros. También hicimos un incremento en la tarifa de uso de aeropuerto, como recordarán, a finales del año pasado, la internacional, y eso nos permitió incrementar de manera importante el fondeo del sector privado. Es así, Azucena, como hemos podido llegar ya a este nivel de financiamiento y por lo que corresponde a nosotros en esta administración creemos que es suficiente para el proyecto. Así es. Bueno. Jesús Guadarrama, por favor, de Excelsior. ¿Cuál es la otra? Ahí te voy. Ahorita te lo doy. No vamos a especular respecto del futuro. Cuando eso ocurra, con mucho gusto le daremos una opinión. ¿Cómo llegamos a los 120? Como les decía yo, son números muy gruesos, pero nada fuera de la realidad. Imagínense que tenemos invertido a final del año 70,000 millones de pesos de acuerdo con nuestro programa, ¿no? Están invertidos ahí en el sitio que, como estamos especulando, no va a ser un aeropuerto, están invertidos en ese lugar cerca de 70,000 millones. Luego existen penas convencionales en los contratos, ¿no? Vamos a tener contratados cerca de 190,000 millones, las penas de convencionales cerca de un 20%, y además la liquidación de personal, ¿no? La liquidación del personal, si tenemos un incremento considerable de la gente que va a estar trabajando, en términos generales llegamos, simplemente sumando esas cifras, llegamos a ese monto global
que les acabo de comentar. Jesús Guadarrama, por favor. Gracias. Si bien es cierto que hay cierta preocupación por el empleo, me parece que también los trabajadores están preocupados de que se diga que están invertidos sus ahorros en el nuevo aeropuerto. Me gustaría mucho que pudieran comentarme cuánto está invertido del Fondo de los Trabajadores Mexicanos en el nuevo aeropuerto, cuánto hay en afores, cuáles afores. Y hay un párrafo interesante el viernes pasado en el boletín que dice que hay rendimientos no garantizados para los inversionistas. ¿Qué significa esto? Sí, mira, del total de los 30,000 millones, 45% fueron en fondos de pensión de las AFORES, 54% fue en fondos de inversión y el 1% fueron inversionistas internacionales. Esa fue la distribución que tuvimos. Efectivamente, es un rendimiento no garantizado, es un rendimiento preferente, es decir, como está diseñada la fibra, es que el aeropuerto, después del pago de todos sus gastos de operación y mantenimiento, del servicio de la deuda senior o de los bonos, todo el flujo remanente, un porcentaje va hacia el pago de estos certificados bursátiles fiduciarios. Entonces, por eso no es un rendimiento preferente no garantizado. Así está diseñado, es un financiamiento proyecto. En caso de que se cancelara el proyecto, ¿cuál sería el efecto sobre este dinero de los trabajadores? Sí, en la Ciudad de México siempre va a haber un aeropuerto, sea el actual y esperemos que en poco tiempo sea el nuevo. Pero siempre tendremos un aeropuerto que está generando flujo. Entonces, el caso hipotético que usted señala, bueno, seguirá los flujos provendrán del actual aeropuerto. Entonces, simplemente habrá una ampliación del plazo y a diferencia de que si se abre el aeropuerto, pues efectivamente hay un incremento considerable de pasajeros, hay mayor flujo y por lo tanto el plazo de servicio de la deuda se reduce. Edna Alcántara, de la agencia Xinhua. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, don Eduardo. Independientemente de esta incertidumbre que hay, de hecho el día de ayer el Consejo Empresarial emitió un comunicado, un llamado a los partidos, a los gobiernos para garantizar las inversiones, ya lo han comentado, pero en este sentido me interesaría saber que independientemente de eso, están entonces las obras a tiempo y se entregarían. Toda esta infraestructura entraría en operaciones a finales de 2020, así concretamente. La otra parte, la mayoría de los inversores que también están mencionando que han invertido en todo este proyecto, el 90% proviene de capital nacional, o sea, de capital privado nacional. De las internacionales, ¿qué países exactamente están participando? Y también qué les han expresado, si les han expresado su preocupación precisamente si se cancela este proyecto y ustedes como gobierno, como la parte mexicana, ¿qué les están diciendo para tranquilizarlos sobre esta incertidumbre? Y la tercera, ya usando su gentileza, también dentro de este marco, bueno, ya hablaron de la OCDE, que hay transparencia, que bueno, lo están vigilando, el tema de la transparencia, el tema de la corrupción, que es interesante. Pero también ha mencionado don Eduardo que ha participado la IATA, que está muy de cerca la IATA con ustedes. En este caso, bueno, también qué recomendaciones les están dando, incluyendo también por el tema de las tecnologías, en cuanto a operatividad, en cuanto a seguridad. De hecho, por ejemplo, también hace poquito acaba de la empresa Huawei de China tener un pacto con la IATA, en este caso para tener mejores aeropuertos en materia digital, aeropuertos digitalizados y demás. Entonces, si me podrían dar una explicación de esto. Muchas gracias. Pues voy a tratar de acordarme de todas sus preguntas. La primera, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
tiene un compromiso, ese compromiso de construcción que termina el 30 de noviembre del 2018, pues se está avanzando conforme a cronograma y la expectativa es precisamente llegar hasta donde se pueda en esta construcción el 30 de noviembre del 2018. Y como ya lo señalaba don Federico Patiño, tener los recursos y dejar los recursos que se requieren para continuar con la obra a tiempo y en forma. Segundo, no hemos recibido inquietudes, no hemos recibido estas llamadas y por lo tanto pues no ha habido respuestas para estas llamadas. El tema de la seguridad. El tema de la seguridad es muy importante. Quienes han planteado la operación simultánea de la base militar de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los propios expertos en aquella reunión del 2015 establecieron y dejaron muy claro sus preocupaciones de poner en riesgo la vida humana ante tal propuesta. La propuesta que me he referido ha sido analizada por estos expertos y particularmente desde el punto de vista de seguridad han expresado sus preocupaciones de poner en riesgo a los pasajeros ante una alternativa como la que se ha planteado. Y por el otro lado, han mostrado su satisfacción y su beneplácito respecto de todas las medidas de seguridad que han sido observadas por el grupo aeropuertario y que desde luego han sido en acatamiento absoluto a los expertos en materia de seguridad han determinado. Y si me permites comentarte lo de la IATA y los países, la IATA, su recomendación, y no solamente la IATA, sino siguiendo las mejores prácticas internacionales y los requerimientos de las aerolíneas, es tener un solo aeropuerto. Esa es la gran ventaja, la conectividad, la velocidad en la conectividad, eso se llama eficiencia, competitividad. Entonces, lo que estamos creando es eso, un aeropuerto de largo plazo, pero que sea un solo aeropuerto que pueda conectar a México con el mundo. Por eso es la puerta de México al mundo. Pero no solamente que vengan pasajeros de todo el mundo y se vayan a todo el mundo, sino que también eso va a permitir conectar a otros aeropuertos de la Ciudad de México con este hub. Imagínense, yo les quisiera poner un ejemplo, imagínense un turista que viene de Nueva York y que quiere ir a Chiapas y va a volar a Santa Lucía y de Santa Lucía va a tomar un taxi, un Uber, un camión, no lo sé, a 43 kilómetros para llegar a su otra terminal, que se hace cuenta que tienes dos terminales a 43 kilómetros de distancia, a su otra terminal que es el Aeropuerto Internacional de México. Y ahí va a tomar su vuelo a Chiapas. ¿Sabes qué? Ese turista ya no fue a Chiapas, ya buscó otro lugar. Es decir, eso, por eso lo que buscamos es esa, la eficiencia. El 80% de los pasajeros que dicen dónde volar, dónde conectarse, dependen del tiempo que lleva la conectividad. Por eso es muy importante esto. Y en relación a los países que han invertido, la parte de los bonos, 45% ha sido Estados Unidos, 20% ha sido Asia, 25% Europa y 10% América Latina. Más o menos, ahí están las cifras. Sí. Así, son fondos internacionales, es decir, así con una cifra exacta, no la recuerdo. Daina Salomón, por favor, de Reuters. Gracias. A ver. Ok, AMLO había dicho recientemente de que si gane, básicamente el 2 de julio va a pedir al presidente que se suspende la obra mientras hacer más estudios. Quisiera saber cómo responderían a esto. También quería un poco de claridad sobre el periodo de terminar la obra. La fecha de noviembre 2020 incluye el periodo de hacer la transferencia de servicios, lo que se llama ORAT, o qué tan largo va a durar este periodo. También creo que el señor Patiño dijo que no había recibido una invitación sobre una mesa de trabajo con los integrantes de Morena y de la Cámara de Construcción, pero si podría recibir algo, diría que sí, así sería esta reunión.
Esas son mis preguntas. Gracias. Yo contesto la primera y la tercera. La primera ya la contestamos. El compromiso del presidente Enrique Peña Nieto es cumplir con los requerimientos de la obra hasta el 30 de noviembre del 2018. Segundo, no especulemos. Con mucho gusto, si recibimos alguna invitación, les fijaremos una postura, pero será entonces cuando la fijemos. Bien, en relación a lo de la terminación y el ORAT del aeropuerto, este es un proyecto muy complejo, como todos los aeropuertos, especialmente este tipo de megaproyectos. Tenemos un programa efectivamente para iniciar operaciones a finales del 2020. Y así están los contratos, digamos, que pueden pasar de aquí en adelante muchas cosas y tenemos un mapa de riesgos, estamos mitigando cualquier tipo de riesgo que se vayan presentando, pero también déjenme decirles que el suelo no tiene palabra. Y le voy a poner un ejemplo. El suelo se está comportando mejor de lo que pensábamos. Las pistas que tienen una cimentación que se llama precarga, que no es otra cosa más que poner una capa de tezontle en esos 5 kilómetros de largo por 400 de ancho, de 2 metros, y luego se hincan, como vieron ustedes en el video, esos drenes, y luego vienen 2 metros de basalto. Y lo que está atrás de eso es que el basalto lo único que hace es que presiona el tezontle, extrae el agua y va sumergiendo el tezontle. El basalto funciona como una gran pesa. Va sumergiendo el tezontle hasta que desaparece el tezontle, quitamos, eliminamos el basalto y pavimentamos. Ese es el esquema de pavimentación. Eso, de acuerdo con nuestros ingenieros, pensaban que iba a tardar entre 8 y 12 meses. Pues nos estamos yendo más a los 12 meses de hundimiento. Es decir, no se está hundiendo a la velocidad que se había previsto porque el suelo se está comportando de manera más sólida. Entonces, ese es un tema. Y, sin embargo, pues no es crítica porque en lugar de que no estará concluida a finales del año la pista, estará concluida en el primer trimestre del próximo año. Y en la parte del ORAT, no hemos iniciado todavía con el ORAT. El ORAT lleva un par de años. Ya empezamos, vamos a documentarnos, ya hemos hecho las primeras pruebas y estamos por iniciar con el ORAT, que el ORAT es la tecnología que se utiliza para poder hacer la transición entre un aeropuerto y otro, es decir, toda la parte de simulación. Tenemos que hacer una serie de ejercicios, porque una vez que abramos el nuevo aeropuerto tenemos que cerrar este. Y por eso esta pregunta del ORAT. Y el ORAT, insisto, estamos en tiempo, porque lleva entre 2 a 2.5 años para concluirlo. ¿Perdón? Sí, el ORAT debe estar empezándolo en junio más o menos. Sí, en junio de este año debemos estar empezando el ORAT. Penúltima pregunta, Alan Miranda, de Red Intelligence. Hola, buenas. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. A mí me llama la atención el tema del financiamiento. Me gustaría insistir porque el documento que publicaron a propósito de la FIBRAE dice que uno de los riesgos que pondría incluso en peligro el rendimiento no garantizado de los tenedores de fibra E es un déficit de financiamiento. Y entonces tengo entendido que de los 13.300 millones de dólares aproximadamente que se necesitan, tienen asegurado o ya lanzado o planes de lanzar un total de 10.000. Entonces, ¿de dónde van a venir estos, que son como 3.7 billones, bueno, una cifra parecida? ¿De dónde vienen exactamente? Y si bien tal vez no se cancela en la próxima administración, ¿qué garantiza que sí va a haber recursos del PEF para esto? Y si no hay un plan, ¿no implica que están dejando como vulnerables a las AFORES? Y también quería preguntar a propósito de esto, ¿está publicado el contrato de la pista 6 de la Sedena? ¿Cuál es el monto y cuándo comenzó a construirse? Sí, tengo que empezar por esta última. El contrato de la Sedena de la pista 6 es exclusivamente nivelación. Y así como está la parte de la barda, está igual el contrato. Es nivelación y va a ser por etapas. La segunda, en relación a lo del financiamiento,
Como sabes, hemos levantado, y trae las cifras clarísimas, 6,000 millones de dólares a través de los bonos verdes, 1,600 millones de dólares a través de la fibra. Estamos por cerrar una línea de crédito revolvente de 1,000 millones de dólares, gracias al ajuste de la TUA que se llevó a cabo el año pasado, y ya hemos recibido por parte de recursos del PEF 1,250 millones de dólares. Todo eso te llega a una cifra muy cercana a los 10,000 millones de dólares que estás mencionando. Entonces, lo que restaría sería esos 3,000 millones de dólares hacia el futuro. Y por otra, para contestar tu pregunta de la participación del gobierno federal, hay que recordar el activo es del gobierno federal. Entonces, la parte de capital será a través de recursos PEF. Y tenemos también, de acuerdo como ha presentado la Secretaría de Hacienda el presupuesto, este es un presupuesto multianual constitucional. Esto lo hizo la Secretaría de Hacienda desde el año pasado y está en la categoría de presupuesto multianual constitucional para asegurar el PEF hacia adelante. Everardo Martínez del Heraldo, por favor. Aquí, amiga. Buenas tardes, gracias. Son 3 preguntas, 2 puntuales. Una es, ¿cuánto es el avance general del proyecto a la fecha? La segunda, me queda la duda, ¿cuánto vale entonces? ¿Son los 13,300 millones de dólares o los 195,000 millones de pesos que tiene Hacienda? Y la tercera es, pues, insistir en la parte de pues ahora sí que la oferta que realizó el candidato de Juntos Haremos Historia. Él dijo que iba a proponer una mesa en donde estuvieran 5 de sus técnicos, 5 técnicos de la iniciativa privada y 5 del gobierno federal. La iniciativa privada ya dijo inmediatamente sí, vamos, órale. Entonces, ¿ustedes qué onda, no? ¿Qué es lo que van a decidir? Pues nosotros insistiríamos en la respuesta. No hemos recibido ninguna invitación y fijaremos posturas cuando la recibiéramos. Bueno, y como vieron en la presentación, pues este proyecto ha sido estudiado por décadas. Si nos tenemos una cantidad de estudios, más para darte una idea, desde 1960 se empezó a estudiar diversas alternativas, se estudió Zumpango, se estudió Toluca, se estudió la ampliación del actual aeropuerto, el fortalecimiento de la zona metropolitana de aeropuertos, Santa Lucía, Texcoco. Y a partir de 1997 se hicieron una gran cantidad de estudios sobre Texcoco. Sí, tenemos una pila de estudios impresionante con los mejores del mundo estudiando el proyecto como sucede en otras partes del mundo. Pero en fin, ahí tenemos toda la información y por eso lo estamos haciendo en ese lugar, porque es el lugar más adecuado, de acuerdo con los resultados de todos los estudios técnicos con los que contamos. Pero en relación al avance, está publicado, creo que es como el 28% en este momento, pero hay que considerarlo por tipo de proyectos, incluso lo tenemos también por cada uno de los proyectos. Y el presupuesto es de 13,300 millones de dólares, que es exactamente el presupuesto original que teníamos, ¿no? Pues muchas gracias, pasen buena tarde. Gracias.